Muy buen día, gente linda, gente hermosa. Espero que estén bien por acá. Su compañero y amigo Oscari Palacios, profe Oscari en Instagram. El día de hoy, poner a disposición de ustedes el taller de metodología de investigación, seminario de investigación y proyecto de grado en su versión resumida. Esto es un repaso que vamos a hacer. Aquí en el canal tienen la clase anterior. Sin embargo, me comentaron algunos usuarios, compañeros de nuestra comunidad Aula de Investigación Pro, que había distorsión con el audio y que había además dificultad para visualizar las láminas. En ese sentido, estoy intentando por todos los medios generar un video con un audio de calidad. Incluso estoy usando un lavalier para esto, ¿ok? Lo interesante o lo propio es que usted puede hacerse de la información de la manera más clara posible. Esto es un taller que consolida información fundamental que sirve para cualquier tipo de trabajo conducente a grado. Trabajo de grado, trabajo especial de grado, tesis doctoral, proyecto de investigación, proyecto de grado, en cualquiera de sus denominaciones y en cualquier nivel académico. Entonces, vamos a dar un recorrido breve, conciso y sucinto, porque fíjense algo. Para poder sentarnos en la computadora a realizar un trabajo de investigación debemos tener este conocimiento previo. Es fundamental que usted maneje esta información. De lo contrario, usted no es que no lo puede hacer, es que corre el riesgo de que su trabajo, su documento sea rechazado por parte del jurado evaluador, de las autoridades con competencia. ¿Por qué? Porque la academia, la comunidad académica, la comunidad científica, las universidades tienen mucha similitud respecto a los criterios para evaluar y para formular trabajos. Ya hay un video de Norma Japa completo, un taller y hay un repaso. Y todos los que están en la comunidad han recibido las diapositivas, han recibido el material y unos regalos. Si usted está viendo esto por YouTube y no está incluido en la comunidad de WhatsApp y desea incluirse para tener acceso a todo este material de manera gratuita, me escribe y yo con gusto le agrego a la comunidad. Muy bien. Básicamente, lo que iniciamos es definiendo quién investiga. Investiga el equipo, investiga el docente, investiga el profesor. ¿Quién investiga? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque si yo voy, es como que yo vaya a construir una casa. ¿Quién la construye? ¿De acuerdo? Si yo voy a cocinar, ¿quién cocina? Y parece que es obvio y evidente, yo. Bueno, resulta ser que si usted se sienta 3 minuticos, se va a dar cuenta que cuando estamos investigando no consideramos que nosotros somos los que estamos investigando y de hecho hay una creencia bastante distorsionada de que investigas cuando estás haciendo una tarea, cuando vas para clase, cuando estás haciendo un trabajo de grado, una tesis. No. Por eso me tomo el atrevimiento de colocar esta nota. Todos investigamos. Porque investigar es una acción. Es buscar información, encontrar información, analizar, contemplar esa información. Y eso es lo mismo que aprender. El problema es que nos enseñaron y nos están enseñando desde la escuela esto, el modelo tradicional, que investigas en la universidad, que investigas cuando te sientas a hacer un trabajo y el resto del día tú no estás investigando. Eso es imposible. No hay diferencia entre investigar y aprender. Para el cerebro, para la mente, es exactamente igual. Es el mismo proceso. Están involucradas las mismas regiones o áreas neuronales, cerebrales. Y puede usted buscar información de esto que le estoy comentando a través de la neurociencia. Aprender es equivalente a investigar. ¿Y desde cuándo usted está aprendiendo? Bueno, desde el momento en que la célula del gen masculino y femenino de su papá y de su mamá se unieron. No había órgano físico
de su cuerpo y ya usted estaba aprendiendo. Porque sí, la transmisión del ADN es información. Para que dentro de la barriguita de la mamá se genere un embrión, esas células tienen que aprender a reproducirse. Es como un código. Parten desde cero. Son dos células que se unen para dar forma a un cuerpo humano. Desde ese momento, aunque usted no tiene conciencia, ahí no hay cerebro, no hay corazón, no hay órgano todavía. Desde el momento uno, en lo que según la ciencia nos ha demostrado, ahí es un chispazo de luz. Desde ese momento usted está investigando, usted está percibiendo, aunque no haya un proceso cognitivo. El proceso cognitivo empieza a los 3, 4 años, cuando aparece una voz en su cabeza y a usted eso le llama pensar. A esa voz, usted cree que usted es esa voz, pero ya 4 años y 9 meses antes, usted estaba diligenciando información, sus órganos, su cuerpo estaba diligenciando información. Eso es aprendizaje. Por eso me entero en estos días, una dama sale haciendo una publicación en redes sociales y comenta: fue sometida a una intervención quirúrgica en donde las trompas, si no, me corrigen si digo mal el término, no es mi área de aprendizaje profunda, ella fue esterilizada, cortaron, amarraron, cortaron y quemaron sus órganos, pero sus células conocen el código. ¿Qué ocurrió? Pasó un transcurso de tiempo, por supuesto, esta señora tuvo relaciones, ¿ok? Y 9 meses después se entera: oye, estoy embarazada. Sí, porque las trompas de falopio no le iban a pedir permiso a ella para hacer su función. Las células obedecen a impulsos y los impulsos los emite la mente a través del cerebro para el cuerpo. Entonces, usted está investigando, usted lo que no sabe es que se llama investigar. Usted no necesita aprender a investigar. Por eso hago esta distinción y me tomo este tiempo. Usted necesita aprender el método que exigen las universidades para presentar la información. Eso es una cosa, pero investigar usted lo sabe. ¿De acuerdo? Entonces, la universidad tiene, aquí en Venezuela al menos, 5 grados académicos: técnico superior universitario, licenciatura, especialización, maestría y doctorado. Y en cada uno de esos grados es exigible que usted presente un trabajo de investigación final para que le puedan otorgar el título. Es un requisito. Pero más allá de ser un requisito para usted como ser humano, es una oportunidad. Es una oportunidad de que usted investigue, de que usted dirija ese potencial investigativo hacia un área de estudio específica que a usted le gusta. Hay un sexto nivel que es el postdoctorado. El postdoctorado tiene una validez investigativa, un mérito, un prestigio, un reconocimiento investigativo, pero dentro del tabulador salarial de las instituciones aquí en Venezuela al menos no contemplan el postdoctorado. Fíjese, yo estoy haciendo un postdoctorado en psicología y el trabajo final que debo entregar es un artículo científico con mis líneas de investigación. Cuando llegas al postdoctorado se supone que te gusta estudiar y que te dedicas a eso y que ya tú tienes un acumulado, ¿de acuerdo?, en esa área. Mi área de investigación, aunque estoy estudiando psicología de base, ya tengo otras carreras de pregrado y posgrado, mi área real de investigación, lo que me apasiona, lo que me gusta, es la psicología. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Usted naturalmente investiga sin que nadie se lo enseñe. Cuando el niño se queda observando a su mamá, cuando el niño se queda observando a su papá, cuando el niño se queda atento escuchando qué dicen los adultos, qué está pasando en el ambiente, eso está generando neuroplasticidad, está aprendiendo. Eso es investigar. Observar con curiosidad, con atención, es investigar. ¿Qué pasa? Yo puedo observar
con atención y curiosidad en este momento todo mi entorno y puedo escribir algo. Eso no es válido para que me den un título universitario. Por eso la universidad estableció el método científico. Y el método científico es la premisa para una metodología. Entonces usted va a decir, oye, pero qué confusión estos términos. ¿Qué es un método? Un método es una manera de llevar a cabo algo. El método para desarmar la bicicleta, el método para realizar un arroz con pollo, el método para bañarme, asear mi cuerpo, un método. Metodología es ese mismo método visto desde distintos ángulos. Pongamos un ejemplo. Me baño, voy a asearme. Ok, me quito la ropa, ingreso a la regadera, a la ducha, me está cayendo agua. Tomo primero el champú, lo aplico en mi cabello, dejo que este componente sea limpiado por el agua, luego aplico jabón desde la cara hasta los pies. Bueno, ese sería el método de bañarme. ¿Qué hace la metodología? La metodología es que lo hago con la mano izquierda y lo hago a las 3 de la tarde. Y lo hago pensando algo específico. Fíjese que la metodología literalmente apunta hacia una manera de pensar, hacia un sistema de creencias. ¿De acuerdo? Y eso complica las cosas y en la próxima lámina vamos a ver por qué. Porque resulta ser que sí, ciertamente el método científico, la metodología de la investigación es inversa al proceso natural de la mente. Entonces aquí yo le traigo 3 definiciones que va a ver en la parte izquierda inferior, que es la metodología de la investigación tomando como base los aportes del manual para trabajos de grados de la UPL. ¿Por qué tomo ese manual? Porque es un manual que tiene relevancia dentro de la investigación académica en Venezuela. Tamayo Manuel es un autor muy reconocido en Sudamérica en materia de metodología de investigación. Sampieri y otros son autores muy reconocidos. ¿Cuántos hay? Cientos, miles, no lo sé. Tomo estos 3. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque tengo que establecer una línea de trabajo como docente y como investigador, como comunicador, tengo que establecer una línea. Pude haber tomado 3 más. Usted puede tomar el que le guste. Entonces, como bien le dije, la metodología de la investigación, por lo menos para el manual de UPL, contempla que son el conjunto de procedimientos sistemáticos. Un procedimiento sistemático es A, luego B, luego C. Retomando el ejemplo de la ducha, ¿qué pasa si este día me quiero bañar en traje de baño? Y no me voy a echar champú, me quiero echar jabón líquido en todo el cuerpo. Yo estaría alterando ese proceso o procedimiento sistemático. Básicamente, la metodología de la investigación es el establecimiento de cómo vas a poner la información y cómo vas a llevar a cabo el proceso de redacción y plasmar tus ideas respecto a un tema de investigación, a lo que tú estás investigando, en el documento. Ok, Tamayo dice que son pasos que conducen a saberes. Tamayo dice que son pasos. Entonces, ¿qué pasa? Si Tamayo dice que hay 5 pasos, usted comienza por el paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3, luego el paso 4 y el paso 5. Eso está claro, ¿verdad? Lo que yo vengo a traerle hoy, que es revelador y que la mayoría de investigadores, a menos que yo he dado clase con las personas que me convocan o me contactan para que yo los asesore, los ayude a hacer sus trabajos, muchas veces no entienden es que el proceso normal, cognitivo, el natural, no es con estos pasos en este orden, es totalmente inverso. Y cuando usted entiende esto, puede abordar el documento de investigación, la investigación académica propiamente, estamos hablando de la universidad, investigaciones académicas, la puede abordar con mayor facilidad. Ya para usted eso no es un obstáculo porque ahora su mente entiende, cónchale, por esto es que se me hacía tan difícil.
porque yo estaba intentando o creía que yo tenía que pensar como me dice el método científico, y si no, no soy científico y no me voy a graduar. Eso es imposible, usted no va a pensar así. Sampieri habla de que la metodología es el análisis de los procedimientos. Sampieri va un poquito más profundo. Fíjense que el manual de la UPEL dice que son un procedimiento sistemático. Tamayo dice que es la investigación del conjunto de pasos, es decir, de esos procedimientos sistemáticos. Y Sampieri dice, es el análisis de los procedimientos. Una cosa es establecer los procedimientos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la ducha. Yo puedo establecer que lo más viable, como un bípedo tricerebrado, que es el cuerpo humano, erguido, lo más viable es que el agua, ¿verdad?, al momento de yo ducharme, primero cae en mi cráneo, en mi cabeza, luego en forma descendente hacia el torso y las extremidades de mi cuerpo. Bueno, yo puedo establecer eso y listo, ya me baño todos los días, me aseo todos los días. Sampieri y otros dicen, no, vamos a analizar. ¿Por qué el agua cae primero en la cabeza? ¿Hacia qué lado va primero? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Eso es analizar. Tenga esto claro para que se pueda relacionar con el método científico de la manera más amable posible. Dentro del concepto de metodología, cuando nosotros estamos estudiando, nos hablan de una metodología general, una metodología académica y una metodología científica. ¿Por qué tres tipos de metodología? Voy a citar a Sampieri. Esto es lo que resulta del análisis del proceso del método. Y mucha gente ha estudiado esto y de repente usted dice, bueno, mira, yo leí a un autor que dice que lo primero que debería mojarse es el torso, que no es bueno mojar primero la cabeza cuando nos vamos a bañar. De hecho, hay tradiciones que comienzan a limpiar, a asearse desde los pies hasta la cabeza, y para nosotros a lo mejor eso sería algo incoherente, lo están haciendo al revés. Bueno, pero ellos tienen una metodología, esa es su metodología. Entonces, la metodología general para investigar, que es buscar, definir qué voy a investigar, establecer los parámetros de eso que quiero investigar y proceder a investigar. Eso es metodología general. Eso es aplicable a todas las ciencias. La metodología académica incluye procesos formales. ¿Cómo así? Bueno, hay ciertos tipos de trabajo, artículos científicos, ensayos, sobre todo eso, que tienen importancia, que son tomados mayormente en cuenta dentro de la comunidad académica. Si por lo menos usted está estudiando, vamos a poner que usted está estudiando antropología, y uno de sus docentes de aula le dice, redacta un artículo científico. Usted debe utilizar la metodología académica. ¿Por qué? Porque establece un número específico de referencias bibliográficas, un número mínimo y un número máximo de páginas. Establece una estructura, portada, contraportada, resumen, índice, páginas preliminares, índice, introducción, desarrollo, conclusión, referencias bibliográficas y anexo. De pronto en una tarea, en una actividad común dentro de la misma carrera de antropología, a usted le dicen, por ejemplo, no, mira, haz una infografía. Bueno, una infografía no tiene todas esas partes, ¿de acuerdo? No es formal. ¿Y por qué los ensayos, por lo general, ensayos y artículos son considerados para la metodología académica? Porque eso es lo que se puede publicar en revistas, periódicos. Eso es lo que usted divulga. Usted no divulga una infografía, un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro esquemático, un diagrama, no. Pero si usted lo mandan a hacer un artículo o un ensayo en su carrera, quiero que sepa que usted ese artículo y ese ensayo lo puede publicar en una revista. Y eso le da a usted criterio investigativo y capacidad de comunicar su investigación. Y esta es la metodología científica, que es todo el método científico.
El método científico básicamente parte de que todos los seres humanos, para poder investigar de manera científica, ya hacemos referencia al término científico, objetivo, de manera objetiva. Ellos parten de que nosotros los seres humanos, ese método parte de que primero observamos la realidad, luego en la mente nos planteamos hipótesis. ¿Qué son hipótesis? Posibles explicaciones de lo que estamos viendo en la realidad, de lo que va a ocurrir, anticipaciones, justificaciones. Es el proceso materialista de la relación causa y efecto. ¿Por qué los carros se desplazan a esta velocidad si tienen esta estructura y este peso? Y si tienen esta otra estructura y este otro peso, pueden desplazarse más rápido. Se plantean hipótesis. La experimentación, mira, vamos a armar 10 tipos de carros. Eso lo hace Toyota, Chevrolet, Fiat. Las marcas de carros hacen eso. Hacen distintos prototipos de carro y van probando. Los que son útiles los sacan a la línea comercial y los venden. Y los que no, van aprendiendo, van registrando. Mira, en esta ocasión cuando queríamos hacer la Toyota Fortuner, habíamos intentado con este tipo de materiales, este peso, estas dimensiones. Mire, ese carro se volteaba cuando agarraba 80 kilómetros por hora. Ah, pero aquí ya tenemos una base de datos, encontramos una manera que no se voltee y la base de datos no la botamos, no la desechamos, la almacenamos. ¿Para qué? Para futuras fabricaciones de carro. Entonces, observo, hipótesis, me pregunto, busco una relación causa y efecto, experimento y luego verifico. ¿Ok? Aquí le dejo para qué sirven las metodologías, tanto la general como la académica y la científica. Esto es una mirada, esto no es una norma ni una ley. Sirve para sistematizar, como le dije, para presentar el proceso, para que el proceso pueda ser validado por otros autores, porque ¿qué pasa? A veces escribimos como hablamos y a veces ni nos entendemos nosotros mismos. Entonces no podemos pretender que otro entienda lo que yo estoy escribiendo, y para comunicarlo, para imprimirlo, compartirlo, llevarlo a una institución, a una organización, publicarlo en una revista, publicarlo en un blog, compartirlo con otras personas. Muy bien, ya tenemos claro estos elementos iniciales. ¿Qué ocurre? El método científico, propiamente el método científico, la metodología científica, parte de que hay 3 tipos de paradigmas. ¿Qué es paradigmas? Un paradigma es una mentalidad o manera de ver la realidad de un grupo o de una masa de personas. Ellos dicen que hay un gran porcentaje de la población humana que su manera de pensar, su lógica normal, la manera como se relacionan con los demás, sus intereses, incluso la manera como comunican, cómo narran la historia de su propia vida en sus mentes, es cuantitativa. Está igual, una dimensión similar, cualitativo, y está el paradigma sociocrítico. ¿Ok? Básicamente, el paradigma cuantitativo se basa en el racionalismo. Ya vamos a ver un poquito sobre eso. ¿Ok? Utiliza números y análisis estadístico para verificar las hipótesis. Metodología científica, línea verde, parte derecha superior de esta lámina. Vea, metodología científica. Ajá, es racionalista, análisis de datos estadísticos. Para estas personas, los que hacen trabajo de investigación con este paradigma, ellos muy poco expresan realmente lo que ellos sienten, lo que ellos consideran desde el punto de vista humano. Para ellos es muy importante que las cosas materiales, las cosas que se pueden contar, sean la prioridad. Y a eso le llaman realidad. Los del paradigma cualitativo, ¿verdad?, buscan los significados. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué significa esto que está ocurriendo?
Fíjense que el paradigma cuantitativo no cuenta lo que está ocurriendo y lo describe y lo presenta. Mira, ahí está ocurriendo esto. El cualitativo no, el cualitativo dice, oye, pero ¿qué significa esto que está ocurriendo? Y el sociocrítico combina elementos de ambos, pero orientado hacia una crítica social. El sociocrítico lo que busca es decir, oye, mira, como sociedad no nos estamos organizando de la mejor manera. ¿Qué tal si mejoramos esto desde el punto de vista material cuantitativo y esto desde el punto de vista empírico y de nuestras interpretaciones? Y si mejoramos esto, nuestra realidad va a cambiar. Estos son tres grandes enfoques. Y el método científico, la metodología científica, específicamente la metodología científica, avala estos tres paradigmas para que usted pueda presentar un trabajo académico. Por eso le decía, usted siempre está investigando, usted siempre está aprendiendo, usted siempre está enseñando, usted siempre está transmitiendo información. Así usted está en silencio, solo, usted está emitiendo una información. Pero debemos adecuarnos a lo que piden las universidades, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa? Estos tres paradigmas van combinados con lo que se conoce como el cuadrante epistemológico. ¿Qué pasa? Los filósofos griegos determinaron que el conocimiento, propiamente el conocimiento, el saber, proviene de cuatro maneras de pensar. Fíjese que el paradigma es lo que nos exige la metodología científica. Es decir, básicamente la metodología científica es una reinterpretación en el contexto de las universidades académicos de estos cuatro cuadrantes de los griegos. Los griegos consideran el realismo, el empirismo, el idealismo y el racionalismo como las cuatro posibilidades o maneras de pensar del ser humano. Si usted busca al profesor Padrón, venezolano, se va a dar cuenta que él explica este tema de los enfoques epistemológicos muy bien, muy bien. El rombo de Vedar nos ayuda a establecer los criterios también de este cuadrante. Este cuadrante ha sido presentado en muchísimos libros. ¿Hace cuánto escribieron los griegos esto? Miles de años. ¿De acuerdo? Básicamente el realismo es aquel que en su manera de pensar dice, mira, lo que yo pueda contar, lo que yo pueda ver con los ojos y lo que yo pueda tocar, lo que yo pueda escuchar, oler y saborear es lo único que existe. Eso es una manera de pensar de su vida del día a día. Hay gente que cree eso. Hay gente que cree que la experiencia y la observación pueden aportar otros datos, otra información que no necesariamente uno capta contando cosas y viendo las cosas físicas, tangibles, materiales. Eso es empirismo. Hay otros que consideran que así no hayan cosas materiales y así no haya alguien que observe esas cosas materiales, las cosas materiales en sí mismas son la información. ¿De acuerdo? Es decir, no hay nadie en el planeta Tierra, pero el planeta Tierra queda con todos los objetos materiales aquí. Bueno, los objetos seguirían de alguna manera existiendo, quizás deteriorándose en el tiempo, pero no perderían su significado. Un televisor seguiría siendo un televisor, así en el planeta no haya nadie que vea el televisor. Eso es realismo. Y el idealismo, que yo lo coloco en rojo en la parte inferior izquierda, es aquellos que consideran que la realidad es construida por la interfaz de todas las mentes de todos los seres vivos, humanos, animales, vegetales, minerales. Es decir, una red cuántica que comunica, todas nuestras mentes están comunicadas y entre todos estamos formando esta realidad.
Y este ejercicio es interesante porque le va a permitir a usted de alguna manera, si nunca se lo ha preguntado, conocer, oye, mira, ¿cómo creo yo que es la realidad? Y no pasa nada, no es que uno es bueno, uno es malo, uno está mejor que el otro, no. Solo que usted como investigador debería saber cuál es su estilo de pensamiento. ¿De acuerdo? Como le había dicho anteriormente, el tema con el método científico, con la metodología de investigación científica, es que plantea que para nosotros abordar la realidad, una vez que ya tenemos claro cómo pensamos, nosotros mismos, eso es una pregunta que nos hacemos nosotros a nosotros. Esto no es algo que debería hacerle el profesor a usted. Porque para que el profesor le haga una pregunta a usted y lo pueda ayudar a encaminar eso, el profesor debe tener conocimientos en psicología. Y además no es de costumbre que el profesor caiga en ese terreno de su manera de pensar, porque como todos hay estudiantes que eso les disgusta, lo consideran violento, yo no te he autorizado para que tú me psicoanalices a mí, etc. Entonces te dan la información para que tú hagas el trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el método de investigación científica, que es el que se usa en las universidades? Que establece la estructura del trabajo que tú vas a presentar, tiene que partir de una observación, un problema, hipótesis, experimentación y conclusión. Eso es lo que te exige la universidad. Independientemente de que estés con el paradigma cuantitativo, cualitativo o sociocrítico. Esa es la estructura de todo el método científico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema aquí, profe? Entonces, si ya sé que voy a trabajar con el paradigma sociocrítico porque no me gusta cómo están las cosas en esta sociedad. Y además considero que soy idealista, porque yo sí estoy de acuerdo, profe, yo sí creo que todos somos mente y que todos nos podemos intercomunicar y todos estamos construyendo esta realidad. Muy bien, cuando tú vayas a realizar tu tesis, por ponerle un nombre general a todos los trabajos académicos, ¿ok? Cuando tú estés realizando tu investigación, tú tienes que plantear en el documento que vas a entregar en la universidad un método con estos pasos. Es la secuencia lógica. Dentro del documento adquieren otros nombres, otros títulos, pero se basa en lo mismo. Observo, busco un problema que yo considere algo que es un problema, me planteo una hipótesis que pasará aquí y que ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Para qué está ocurriendo esto? ¿Y qué pasa si yo hago esto? ¿Y qué pasa si yo hago lo otro? ¿Ok? Experimento y luego concluyo. Bueno, la mente, su mente, la mía y la de todos los humanos y la de todos los seres vivos, no funciona bajo esta lógica. Es al revés. Usted primero tiene una idea. Luego de que usted tenga una idea, usted experimenta con esa idea. Luego usted se plantea hipótesis en función de la experiencia que tiene de esa idea. Luego detecta un problema y luego observa la realidad ya problematizada. Ese proceso que yo le estoy comentando, que quizás si usted no maneja, obviamente, el tema de cómo funciona la mente, la puede atropellar, pero es algo muy sencillo. Además, lo invito a que investigue porque todos tenemos mente, pues. ¿Ok? Sería interesante que todos supiéramos cómo funciona. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo tuve una idea. La idea de estudiar una carrera universitaria. Cualquiera me pudiera preguntar en esta instancia, profesor, ¿y por qué usted tuvo esa idea? Porque lo aprendí. Si no existieran carreras universitarias en el mundo, no lo hubiese aprendido. O quizás yo hubiese sido el primero en plantearse esa posibilidad. Yo tuve la idea de una carrera universitaria, ¿cierto? Muy bien. Yo ingresé y experimenté, en mi caso personal, una carrera, otra carrera, experimenté con las materias o unidades curriculares de esa carrera. Y yo llegué a la conclusión de que hay una cantidad enorme de unidades curriculares que no tienen ningún tipo de justificación, desde mi punto de vista, para esas carreras que yo estudié. Eso se convirtió en un problema
¿Cuál problema? Que al llegar la desmotivación, raspé las materias. No quería hacer las tareas, estaba desmotivado. Y observé que ese problema en la universidad se había extendido o había irradiado otros problemas con mis padres, problemas para encontrar un empleo, problemas para establecer, de acuerdo a mi estructura en ese momento, una base de ingresos y sostener a la familia. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué idea tuvo, por ejemplo, el hombre que ideó la bombilla? El sol. ¿Qué idea tuvo el hombre que ideó el teléfono? ¿De dónde provino la idea de que alguien con un artefacto puede usar un cable y otro a cierta distancia puede escuchar su voz? Eso se le tuvo que haber ocurrido a alguien por primera vez. Y ese alguien no tuvo esa idea, no recibió esa mente, no recibió esa idea utilizando el método científico. Entonces haga este ejercicio, busque los 100 inventos más significativos de la humanidad sin método científico y se va a dar cuenta que básicamente son los 100 inventos que aún nos sirven como modelo para nosotros hacer nuestro trabajo y vivir la vida cotidiana. No han cambiado. Porque resulta ser que estas personas que establecieron el método científico lo hicieron con una intención. Sí, la intención detrás del método científico es que usted elabore el trabajo y lo presente en la academia. Solo eso. La intención no es que usted tenga ideas o promover en usted un sistema de pensamiento idealista. No, necesitamos que usted sea materialista para que consuma, que usted le dé importancia a todo lo que es físico, tangible y material. Y usted crea que no existe más nada. Porque si no, ¿cómo se mantienen las industrias de consumo? Las corporaciones, ¿cómo sobrevivirían estas instituciones si nos ponemos de acuerdo 5.000 millones de seres humanos y decimos todos somos mente? Sí, vamos a hacer algo, vamos a sembrar, vamos a cosechar, vamos a comunicarnos, pero ya, vamos a poner un stop. No más conflicto, no más guerra, no más diatriba, no más problemas económicos, no más dinero, no más nada de eso que genera conflicto en la sociedad. ¿Eso nos acercaría o nos alejaría de la felicidad? Ojo, yo estoy planteando una hipótesis. Yo no estoy diciendo que esto sea verdad. De acuerdo a lo que usted responde o responda, le preguntaría yo ahora, si lo acerca a la realidad, entonces ¿por qué todos no lo hacemos? ¿Qué lo impide? Porque la universidad no se interesa en promover eso, sino el método científico. Eso lo dejo para que usted reflexione. Ok, como le había dicho anteriormente, aquí no me voy a detener mucho, el método científico tiene unas particularidades de acuerdo al paradigma, cuantitativo, cualitativo y sociocrítico. Así usted esté en técnico superior universitario, que para mí sigue siendo un profesional, igual que un postdoctor, yo no veo diferencia en eso. Yo no la veo. ¿De acuerdo? Si usted como estudiante la ve, ya eso es cosa suya. Pero yo lo veo a usted igual. ¿Por qué? Porque mi base epistemológica o de conocimiento es idealista. He conocido personas con sexto grado solo escuela, exponencialmente más cultos que yo y que muchos doctores y postdoctores y gente que sale en televisión y gente muy famosa y reconocida que ha escrito libros. Esta gente está muchísimo más clara. Por supuesto, son más felices, pues. ¿De acuerdo? Eso se nota. ¿Qué pasa? Que por paradigma, este método del que le hablé tiene unas particularidades. Por eso es que usted, el trabajo de investigación que vaya a hacer, tiene que primero revisarse usted cómo contemplo yo la realidad. Yo soy racionalista, realista, soy idealista, ¿de acuerdo? Soy empirista. Y sea honesto, porque lo va a ayudar a su investigación. Y luego usted establece el paradigma. Ah, bueno, mira, ¿qué pasa?
¿Usted cree que, por ejemplo, el paradigma cuantitativo, en donde se trabaja con estadística, contar cosas, observar objetos, ¿usted cree que yo pueda llevar a cabo una investigación si yo soy idealista? Si a mí me parece que todas las mentes están unidas y construyen la realidad, no tendría sentido para mí hacer un trabajo con el paradigma cuantitativo. Sería un desafío, porque esa no es mi línea de pensamiento. Y yo puedo abordar cualquier tema, y de hecho lo estoy haciendo estudiando psicología como licenciatura para graduarme como psicólogo clínico, y estoy haciendo un postdoctorado en psicología. Yo me puedo relacionar con estos datos sin ningún problema, pero esa no es mi línea de pensamiento. En consecuencia, lo que yo leo, el contenido que yo consumo de TikTok, de Instagram, de Facebook, de X, los videos de YouTube que yo hago, mi canal, la comunidad, las clases que doy, cómo me relaciono con familia, con pareja, con amigos, con el entorno, a los lugares que voy, en los cursos que me inscribo, todos tienen que ver con mi línea de trabajo, mi línea de investigación. Yo doy en la universidad, este semestre estoy dando, por ejemplo, lenguaje y comunicación liberadora, orientado hacia mi línea de investigación. Estoy dando tecnología de la información y comunicación a estudiantes de administración, orientado en mi línea de investigación. Usted tiene que definir cuál es su línea. Dependiendo la línea, su manera de pensar, usted establece paradigma. ¿Qué pasa? Que por lo menos si usted es racionalista, el paradigma más lógico que usted trabaje es el paradigma cuantitativo, cualitativo, y puede trabajar el sociocrítico, pero por lo general las llamadas ciencias exactas trabajan con el paradigma cuantitativo. Si usted, por ejemplo, quiere trabajar una investigación de interpretar por qué pasan estas cosas, oye, mira, hay un fenómeno, tú sabes que ocurrió algo en esta población y la gente cambió de actitud, los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes, los profesores y las personas, el público que ha tenido acceso a estos videos que yo hago, han mejorado en su interés académico. Y yo quisiera estudiar por qué. ¿Por qué ocurrió eso? Eso sería paradigma cualitativo, una interpretación. Yo quiero interpretar por qué si yo hago estos videos y usted lo ve, a usted le mejora el ánimo y siente que es más fácil y ahora sí quiere hacer su tesis. Y está el paradigma sociocrítico, ¿verdad? Que por lo general se trabaja con el enfoque epistemológico realista y empirista. También lo aborda el idealismo, pero por lo general realista y empirista. El realismo y el empirismo también es para los trabajos cualitativos. El racionalismo es para los trabajos cuantitativos. Y el idealismo está presente en todos los trabajos, aunque a veces la comunidad académica, y como usted puede ver, el método científico no lo avala, no es lo que más sugiere a los estudiantes. ¿Por qué? Porque para usted sacar una cuenta matemática igual necesita hacer uso de la mente. Así sea que lo haga en calculadora. No hay absolutamente nada que no requiera intervención mental. Nada, nada, nada. Entonces, yo, por ejemplo, que tengo una línea de pensamiento idealista, por lo general hago trabajos del paradigma cualitativo y sociocrítico. Profe, ¿y ha hecho cuantitativo? Sí. Pero en mis redacciones se nota que no soy ni apoyo, yo no es de mi interés investigativo el paradigma cuantitativo. Contar cosas, objetos, formas, no es mi interés. Y como dije anteriormente, y esto quiero que quede bien claro, no, aquí no hay uno que sea mejor que el otro. Esto es una cuestión de cómo piensas tú. Tienes que saberlo antes de elegir un tema. Vamos a continuar. Estructura del trabajo. Según el paradigma cuantitativo, cualitativo y sociocrítico, el trabajo tiene una estructura y te conviene saber cuál es la estructura antes de poner la primera letra en el documento.
El problema es que, claro, necesitabas esta explicación de qué es un paradigma, qué es eso de epistemológico, o para que, es que de acuerdo a como yo vea la realidad, mi manera de pensar, yo y la carrera y el estudio que esté haciendo, yo escojo mi paradigma y después que escojo mi paradigma ya tengo una estructura de un trabajo. Sí, eso es correcto. Y el que conoce los tres paradigmas y el que conoce los cuatro enfoques epistemológicos debería ser su profesor, y él es por eso es que es él el que lo evalúa, para ver si usted está siguiendo este orden. Aquí le voy a dejar la estructura de los trabajos. Esta es la estructura de contenido. Esto creo que no quedó claro en el taller anterior, aunque yo espero que sí. Sin embargo, les digo, yo voy a escribir un artículo para la materia sociocrítica. Bueno, voy a hablar de geopolítica, voy a hablar de Venezuela, voy a hablar del gobierno de Venezuela, voy a comparar al gobierno de Venezuela con el gobierno de Estados Unidos y voy a llegar a unas conclusiones. Eso lo sé yo como investigador. Eso es una estructura, porque tiene que tener un principio y un final. Usted no va a escribir durante 100 años el mismo documento, eso tiene un límite de páginas. Y dentro de ese límite tiene que tener toda la estructura, que eso es maravilloso además. ¿Qué pasa? Que cuando yo le digo estructura del trabajo, usted piensa que yo le estoy diciendo que estos son los títulos y los subtítulos que usted va a poner en ese trabajo. No, vamos por parte. Siguiendo el ejemplo anterior, estoy estudiando sociocrítica y quiero escribir un artículo. Yo soy idealista, mi manera de pensar es idealista y voy a trabajar con el paradigma sociocrítico. Se ajusta perfecto a esa materia. Perfecto, Oscar. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a establecer la estructura de mi trabajo. Ok. Ese trabajo tiene la siguiente estructura. En mi escrito yo debo comenzar haciendo una introducción. Yo debo introducir al lector a mis ideas. Debo comentarle al lector del marco epistemológico. Debo explicarle al lector la metodología que estoy usando, esta que yo acabo de decirle a usted verbalmente. Debo establecer y presentar allí un diagnóstico y después una propuesta. Ya yo sé que ese es el contenido que yo voy a manejar. Es la estructura de contenido. Cada paradigma, como ven en esta diapositiva, tiene su propia estructura, con sus propios nombres o denominaciones. Esto no tiene nada que ver con portada, contraportada, páginas preliminares, resumen académico, índice. Esa es la estructura de escritura. Está la estructura de escritura y la estructura de contenido. Por eso, por lo menos cuando yo estudié, los profesores decían, tienes errores de forma. La estructura de escritura, que por lo general usamos las normas APA, esa estructura es la que está débil. Estoy poniendo las bases teóricas en el capítulo 4 y van en el capítulo 2. Me equivoqué. Ya, perfecto. También decían mis profesores, error de contenido, y yo empezaba a buscar por los subtítulos el índice. Oye, pero yo lo puse bien, capítulo 1, planteamiento del problema, objetivo general, objetivo específico. Ese no es el contenido es este. Pero si no nos los explican, no sabemos, ¿verdad? Porque para que podamos entender este contenido, tenemos que haber entendido lo que tenemos ya 40 minutos explicando. Sin embargo, es mejor tener 40 minutos y salir de aquí claro, a seguir dando tropiezos innecesariamente. Aquí le dejo la estructura de los tres paradigmas de contenido, no de forma. No es la estructura de escritura del documento. Es la estructura o el marco general de la información que usted va a aportar plasmada en esa otra estructura del documento. ¿Cómo así? Bueno, fíjese algo. En la introducción del trabajo usted va a hablar del contexto problemático, crítica a estructuras existentes y propósito transformador. Pero posiblemente, cuando usted vaya al capítulo 1, está planteamiento, problematización. Ahí va a ampliar lo que dijo en la introducción, porque la introducción solo puede tener hasta 4 páginas máximo.
Una introducción de una tesis o de un trabajo de grado no puede tener 14, 15, 50 páginas, hasta 4, de 2 a 4. Eso es lo que se estila. En el capítulo 1 usted extiende esa introducción. En el capítulo 2 usted habla de su parte teórica, epistemológica, de su conocimiento de esa materia. En el capítulo 3 usted habla de la metodología. Estoy en el paradigma sociocrítico para los que me están siguiendo con la diapositiva. En el capítulo 4 usted pone su diagnóstico y en el capítulo 5 usted pone su propuesta. Y en el capítulo 6, que aquí no está mencionado porque no forma parte de la estructura de contenido, sino de la estructura textual del texto, usted pone sus conclusiones, referencias, conclusiones y recomendaciones. Después pone su referencia bibliográfica y sus anexos. Listo, tiene su trabajo armado. Pero tiene que contrastar y diferenciar. Hay dos estructuras en la investigación, la de contenido y la de escritura, la de fondo y la de forma. Muy bien. En la parte metodológica, la metodología de la investigación se maneja con tipos, modelos y diseños de investigación. Yo le traigo algunos tipos, algunos modelos y algunos diseños. ¿Por qué esto es importante dentro de ese paso a paso del procedimiento del método científico? ¿Por qué esto importa tanto? Bueno, esto importa porque esto es lo único que va a dar validez de que usted tiene la información base, que es la que le di hasta este momento, y que usted siguió ese paso a paso que yo vengo exponiéndole a usted, de su manera de pensar, el paradigma, la metodología adecuada. Eso va a dar cuenta de si usted sabe lo que está haciendo o no sabe lo que está haciendo. Básicamente, los correctores de tesis, lo primero, mire, ¿qué ve un corrector de tesis? A mí me llaman, profe, échele una revisadita y échele un ojazo a este trabajo. Ok. Título, pregunta de investigación, objetivo general, objetivos específicos, tipo, modelo y diseño. Si eso es coherente en sí mismo con el paradigma y el enfoque epistemológico y el paradigma que seleccionó, vas por buen camino. Sigue adelante. Pero si yo veo que el participante pone un modelo de investigación que por lo general se utiliza en el paradigma cuantitativo y él está trabajando con el paradigma cualitativo según lo que escribió en su documento, hay inconsistencias metodológicas. Cuando su tutor, docente, corrector, asesor le diga tienes problemas en metodología, es en esto, establecer su manera de pensar o enfoque epistemológico, el paradigma, cualquiera de los tres, cuantitativo, cualitativo o sociocrítico, y el tipo, modelo y diseño de su investigación. Entonces, la investigación exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa sirve para el paradigma cuantitativo, para el paradigma cualitativo y para el paradigma sociocrítico. Sirven para cualquier paradigma. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a poner el ejemplo de la investigación de tipo exploratoria, que si yo estoy trabajando con el paradigma cuantitativo, porque ya lo determiné anteriormente, yo lo que voy a buscar es, se supone que yo estoy trabajando con un problema que es poco estudiado y se buscan ideas o hipótesis preliminares, es decir, ideas o hipótesis, al final cuando yo planteé mis hipótesis es como algo preliminar. Por ejemplo, algo que casi no se estudia en la universidad. Pongamos un ejemplo. ¿Por qué los adultos mayores de 90 años van o se inscriben poco en la universidad? Yo tomo una población de 1000 adultos de 90 años, establezco una hipótesis, experimento con ellos a través del análisis estadístico y luego concluyo.
¿De acuerdo? Yo estoy trabajando con el paradigma cuantitativo. Vamos a poner el mismo caso, pero ahora, ¿qué pasa si estoy trabajando con el paradigma cualitativo? Las investigaciones de tipo exploratoria, cuando el investigador ha establecido el paradigma cualitativo como su paradigma de investigación, sirve para familiarizarse con fenómenos nuevos o poco investigados. ¿Es esto que yo le estoy planteando un fenómeno nuevo o poco investigado? Posiblemente sí. Si estoy trabajando con paradigma cuantitativo, sí o sí tengo que utilizar estadística. No es opcional. Y si estoy trabajando con el paradigma cualitativo, voy a interpretar ese fenómeno. Porque las personas de 90 años no se inscriben en la universidad comúnmente. ¿De acuerdo? Y voy a establecer categorías. 90 años masculinos, 90 años femeninos, 90 años con carreras previas, 90 años sin carreras previas. Y con eso es que yo hago una interpretación y puedo finalmente decir, mira, la razón por la que las personas, de acuerdo a lo que investigué, la razón por la que las personas mayores a 90 años no se inscriben en la universidad es esta. Bueno, eso ocurre con el paradigma sociocrítico. Entonces aquí le dejo 4 tipos de investigación. Ocurre lo mismo con el modelo de investigación. Está el modelo experimental, no experimental y mixto. Si yo estoy trabajando con el paradigma cuantitativo, debo trabajar con el modelo experimental. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con variables, estadística descriptiva. Si yo estoy trabajando con el paradigma cualitativo, por lo general, mi modelo es no experimental, porque yo no voy a trabajar con análisis estadístico. Y si estoy trabajando con el paradigma sociocrítico, lo más común es trabajar con un modelo mixto. Esto ha sido un tema de confusión en muchas universidades, incluso a nivel de posgrado en Venezuela. Ponen al estudiante a establecer el paradigma cuantitativo y dicen que van a trabajar con un modelo mixto. ¿Es esto una camisa de fuerza? No. Pero si usted está siguiendo este diálogo que estamos teniendo, esta exposición, pierde lógica, es incoherente, ¿cierto? Muy bien, están los diseños, experimental, mixto, no experimental, etnográfico, estudio de caso, investigación, acción. Si se da cuenta, el diseño y el modelo coincide en experimental, no experimental y mixto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay un cruce de fuentes o autores. Esto que yo le presento en esta lámina es así porque yo estoy usando 3 fuentes de investigación: Upel, Tamayo y Sampieri. Pero si yo solamente usara el libro de Sampieri, Sampieri plantea sus propios diseños de investigación, modelos y tipos. Si yo solo uso el manual de la UPEL establece modelo, diseño y tipo. Si yo solo uso el libro de metodología de investigación de Manuel Tamayo, Manuel establece sus tipos, sus modelos y su diseño. Por eso, compañeros y compañeras, es bastante complicado no tener al menos un referente teórico, un libro de metodología de la investigación que es la guía. ¿Por qué? Porque esto usted lo explica en el capítulo 3 de su trabajo. Y tiene que citar y explicar por qué usted seleccionó ese tipo, porque ese tipo de investigación beneficia el objetivo de su trabajo, porque usted estableció ese modelo y porque usted estableció ese diseño. Esa es la ciencia de todo esto. Ok, para las investigaciones del paradigma cuantitativo, además al tipo, modelo y diseño, se le añade el nivel de investigación. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con estadística, se subdividen las formas de presentar esos datos estadísticos. Eso es todo. Por eso usted va a ver que los trabajos cuantitativos por lo general son mucho más extensos. Siempre están entre 300 y 400 páginas. Está el nivel exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Si usted se da cuenta, la estadística puede dar cuenta de exploraciones o explorar
con la estadística nosotros podemos describir, con la estadística nosotros podemos relacionar y con la estadística nosotros podemos explicar, ¿cierto? Con datos estadísticos, con números. Bueno, por eso el paradigma cuantitativo tiene estos niveles. Investigadores recientes en ciencias sociales, o mejor dicho, del paradigma cualitativo y sociocrítico, han querido establecer niveles también en base a estos cuatro, pero llevados al contexto del paradigma cualitativo y sociocrítico. Yo siempre le sugiero a la gente, si tú no estás trabajando con paradigma cuantitativo, sino que tu investigación es tú seleccionaste el paradigma cualitativo o sociocrítico, no coloques nivel si no es necesario. Establece unas buenas categorías y desarrolla tu investigación. Ok, aquí hay un plus que yo coloqué en este taller y es el tema de las líneas de investigación. Las universidades deberían tener líneas de investigación. ¿Qué es una línea de investigación? Es una unidad administrativa, es una coordinación. En esa coordinación por carrera, que por las carreras que dan en la universidad, los estudios, las formaciones que dan en la universidad, se establece hacia dónde va a investigar el estudiante. ¿Para qué sirve una línea de investigación? Para focalizar, darle continuidad a los trabajos y establecer coordinaciones. Por ejemplo, todos los trabajos de investigación, todas las tesis tienen antecedentes. Si en la universidad donde tú estás hay una línea de investigación, es maravilloso porque tú vas a buscar tus antecedentes de tus compañeros que ya se graduaron en esa misma área de estudio que tú estás. Entonces, como muchas universidades tienen serias debilidades con este tema de las líneas de investigación, yo dejo un microproceso para establecer líneas. Porque de hecho, si en tu universidad no hay línea de investigación, ese sería un buen tema. Lo primero que tú tienes que hacer es conformar un equipo de investigación, un equipo de personas para que establezcan esa línea. Deben definir cuál va a ser la metodología adecuada de esa línea. Si estamos trabajando, por ejemplo, en matemática, aquí en la carrera de matemática, pues el paradigma cuantitativo y el enfoque o la mentalidad es racionalista. Eso es así. ¿Ok? Debes definir el alcance y el objetivo de las líneas. Si tú estás en Venezuela, tú tienes un objetivo y un alcance por las necesidades y la realidad de Venezuela. Pero ¿creen ustedes que es igual la realidad en Mérida, que en Zulia, que en Caracas, que en Trujillo, que en Barquisimeto? Entonces, cada núcleo de cada universidad va a buscar de que los estudiantes que hacen vida en ese centro desarrollen investigaciones para la comunidad más cercana, que mejore algo que permita establecer un mecanismo de acción para deshacer una necesidad en el entorno cercano. No tiene sentido que yo esté en Venezuela y haga una investigación para Hiroshima. Oye, yo hago la investigación para Caracas. Muy bien, a menos que me lo pidan. Ojo, estoy hablando en el contexto convencional. Ok. Debemos analizar literatura existente, establecer unas fuentes bibliográficas. Mira, si la línea de pensamiento es cuantitativa, estos son los autores con los que vamos a sugerirle a nuestros estudiantes que investiguen. Y detectar el problema central. ¿El problema central de qué? Si yo estoy en una universidad y yo soy el coordinador de la línea del programa de estudio de matemática, de la carrera de matemática, y yo establezco la línea de investigación para matemáticas, ¿cuál sería el problema central? El problema central son esos cálculos, mediciones, teorías en matemáticas que de alguna manera no están claras y que benefician a mi sociedad. No es tan difícil, es muy sencillo, solo que requiere, bueno, voluntad. Cada paradigma tiene sus propias técnicas para recolectar, analizar y presentar los resultados. ¿De acuerdo? Aquí le dejo la tabla por paradigma. El paradigma cuantitativo, cuáles son las técnicas para recolectar, cuáles son las técnicas para analizar y cuáles son las técnicas de presentación. Y adicionalmente a ello, le estoy dejando un software específico por paradigma. Profe, ¿y por qué software? Bueno, porque estos software
ayudan a la recolección, el análisis y la presentación de los resultados. Si usted trabaja con un software de esto, usted se va a ahorrar pero tiempo, esfuerzo, cálculo. Debe conocer lo que está haciendo. Pero esto es de gran ayuda. Aquí tiene el paradigma cualitativo, las técnicas de recolección, las técnicas de análisis, las técnicas de presentación y una lista de software que le ayudan a realizar este proceso de recolectar, analizar y presentar información en su trabajo. Y tiene las del paradigma sociocrítico, recolección, análisis, presentación y los software. Estos software, algunos, yo le estoy colocando una lista. Hay algunos que son públicos, hay algunos que son pagos, hay universidades que tienen preferencia por alguno de estos software. Esto ya usted tiene que investigarlo propiamente donde usted estudia. Profe, y cuando usted dice que las técnicas de recolección para el paradigma cuantitativo son la encuesta, las mediciones y los datos secundarios, ¿son las únicas? No. Como les dije, les traigo un combinado del manual de Lopel, Sampieri y otros, y Tamayo Manuel. ¿De acuerdo? Usted, de acuerdo al libro de metodología, a su referente principal que va a guiar su proceso de investigación, usted va a definir, hay otros. El paradigma cuantitativo tiene otras técnicas de recolección, análisis y presentación. Igual el paradigma cualitativo y el paradigma sociocrítico. Yo le estoy presentando un esquema general para que usted tenga la idea. Igual que estos son los únicos software que hay para eso, profe. No, hay muchísimo. Recuerden que esto es un negocio, hay un montón. Hay gente ahorita haciendo aplicaciones para que hagan estos procesos. Así que no se preocupe, pero usted tiene que tener claro cómo se usa y cuándo se usa en el trabajo, que es el objetivo de esta exposición. Ok. Aquí tiene un cuadro de particularidades por paradigma. Ok. Particularidades en cuanto a la estructura de los capítulos. Aquí ya sí estamos hablando, fíjense, aquí sí ya estamos hablando de la estructura de escritura, ya no de la estructura de contenido que dijimos anteriormente. Cada paradigma tiene su propia tabla de contenido, su propio índice, sus propios títulos y subtítulos. Entonces, la estructura, el estilo de redacción, el tono en que se escribe, la manera hacia donde se conduce el análisis, la manera como se presentan las tablas, los gráficos, el informe, eso varía. Si usted se da cuenta, el paradigma cualitativo tiene capítulos temáticos con marcos referenciales. ¿Qué significa eso? Bueno, en el planteamiento del problema yo voy a poner todo lo que yo considero que es el problema y hago citas de personas que ya investigaron sobre eso o de ideas o conceptos que validan el problema que yo estoy planteando. Eso es paradigma cualitativo, esa es su estructura. Y esa misma estructura, tono, ese mismo estilo es el que sigue toda la narración, porque acuérdense que el método científico o el método de investigación académico es secuencial. Yo no puedo hablar criticando en la introducción y en el capítulo 1 hablo como que estuviera explorando y en el capítulo 2 el tono es como que estuviera describiendo. Eso sería una incoherencia metodológica. Si mi trabajo es de tipo exploratorio, el tono de mi narración, de mi transcripción, de mi escrito, desde la introducción hasta el final, es como alguien que está explorando. ¿Vale? Bueno, aquí tienen para la estructura, para el cuantitativo, el cualitativo y el sociocrítico, con el estilo, el análisis, la presentación y el informe. Aquí le dejo, solo a modo de cultura general, los elementos específicos del documento. Cuando me refiero a los documentos, a los elementos específicos, esto es una tabla que de alguna manera sintetiza el tema del tono, el tema de la estructura de contenido que vimos varias diapositivas atrás por paradigma. Esto es una guía, esto es información general.
Ok, ya esto lo vimos hasta ahorita en este taller, en esta exposición, en este repaso, pero yo se lo presento en forma de cuadro de tabla para aquellos que son más visuales puedan tener acceso a la información. De hecho, fíjese, estructura, bueno, el cuantitativo es una secuencia lineal, el cualitativo es una temática flexible, el sociocrítico es un diagnóstico propuesta. Y así con el estilo, el marco, el análisis, los resultados, las conclusiones y la validez. Y aquí tiene a mano derecha un cuadro comparativo de criterios de evaluación por paradigma. ¿Criterios de evaluación de quién? Si usted está haciendo la tesis, usted no se evalúa a usted mismo. A usted lo evalúa un docente o un jurado. Que he visto que llegamos a la defensa de nuestras tesis sin saber qué nos van a evaluar con claridad. Yo le estoy dejando una referencia. Esto realmente debería, esto es general, pero usted debería ir con su tutor y con el coordinador de la línea de investigación, el coordinador de proyecto de su centro de estudio y preguntarle, mira, ¿cuál es la rúbrica? ¿Cuáles son los criterios exactos que ustedes me van a evaluar? Tanto para el informe, o sea, para el trabajo escrito, como para mi exposición. Cuando yo vaya a exponer, ¿en qué van a ver ustedes? ¿Cómo estoy vestido? ¿Si me corté el cabello? ¿Si hago más énfasis en el marco teórico? ¿Si hago más énfasis en la metodología? Eso es lo que usted debería hacer. Por eso la función del tutor es fundamental. Porque usted está estudiando, yo estoy estudiando, y si usted no tiene a alguien que realmente lo guíe y lo acompañe, estos son estos son los detalles que pudiesen generar fricción o roce interpersonal con el jurado evaluador y con los mismos profesores. Por eso establecer cuáles son los criterios de evaluación es fundamental. Aquí le dejo simplemente 4 criterios generales por paradigma: cuantitativo, cualitativo y sociocrítico. No está bien que usted vaya entonces a empezar a realizar su trabajo y ya sepa en qué posiblemente, ya le he dado varios datos. Usted, este tipo de talleres, compañeros, compañeras, hay que tomar nota, porque si usted espera memorizar todo lo que yo le estoy diciendo y presentando en la diapositiva, es bastante complejo. Te tiene que ir tomando nota, hace pausa, toma nota, hace de lo que usted requiere. Bueno, aquí le dejo los criterios por paradigma. Muy bien. Vamos a ver específicamente con respecto al trabajo cuantitativo o del paradigma cuantitativo, cuál sería la estructura del trabajo. Aquí le dejo la estructura de contenido. Todos los trabajos tienen portada, contraportada, resumen académico, páginas preliminares que varían, por ejemplo, dedicatoria, agradecimiento, aceptación del tutor, aceptación del título. Hay universidades que te dan un oficio si te aceptan o no el título. Aceptación para la defensa, el índice o tabla de contenido, posterior y de manera inmediata la tabla de figuras, gráficos y tablas, que esa sería el índice de cuadros, figuras y tablas. Luego vendría la introducción y después viene el capítulo 1. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Chévere. Referencias bibliográficas y anexos. Esa es la estructura del trabajo cuantitativo. Yo aquí en la diapositiva estoy haciendo énfasis a la parte que considero es más medular, porque entiendo que usted sabe que el trabajo tiene que llevar una portada, una contraportada, y si no sabía, pues ya se lo comuniqué. ¿De acuerdo? ¿Por qué no establezco esto en este tipo de talleres, ni hago tanto énfasis en las páginas preliminares? Que alguien me hizo un comentario en YouTube respecto a esto, me preguntó algo así como, ¿y la numeración y las páginas, cómo se numeran las páginas preliminares? Bueno, yo no hago tanto énfasis en esto porque a mí me interesa que en este taller quede claro que aquí lo que se está plasmando es cómo piensa usted, qué paradigma va a abordar y cuál es su ruta metodológica. Para ese tipo de cuestiones está el taller de normas APA. Y bueno, vamos a hacer otros talleres para seguir ampliando.
¿De acuerdo? Pero yo quiero que a usted le quede claro que el capítulo 1 del trabajo cuantitativo tiene una formulación de un problema, tiene unos objetivos de investigación, una justificación teórica, práctica y metodológica y una delimitación del estudio. Esos deberían ser los subtítulos de su capítulo 1. ¿Cómo lo haría yo? Capítulo 1, título de primer nivel. Es el único de todo el capítulo que es de primer nivel. Centrado, negrita, mayúscula sostenida. Planteamiento o planteamiento del problema sería un título de segundo nivel. Va debajo de capítulo 1. Con sus particularidades, en el taller de normas APA abordamos la escalera de niveles de título, los 5 niveles que establece las normas APA. ¿Por qué? Porque si usted está estudiando en la UPEL tiene sus propias normas. Usted no va a trabajar con normas APA. Si usted está estudiando en otras universidades, trabajan con las normas Chicago. Y hay otros tipos de normas. Yo he visto solo esas 3, pero sé de manera, en mis investigaciones, he leído que hay otros tipos de normas. ¿De acuerdo? Yo quiero que usted sepa que el capítulo 2 es el marco teórico, que usted va a trabajar con antecedentes de investigación nacionales e internacionales. ¿Qué son antecedentes de investigación, profe? Lo que le hablaba de las líneas de investigación. Bueno, son los estudios previos en mi tema. ¿Cómo se hace eso, profe? Eso se establece algo que se llama estado del arte. Yo debo buscar todas las investigaciones en fuentes oficiales educativas, en internet, los 5 años atrás. Estamos en el 2026, yo buscaría del año 2021 al año 2026 todo lo que se ha publicado en internet respecto a mi tema. Eso se llama estado del arte. Y después hago algo que se llama curación de contenido. Porque si yo consigo 1000 documentos en internet relacionados a mi tema, si yo me dedico a leer esos 1000 documentos, quién sabe cuándo me voy a empezar yo a transcribir. No, yo me quedo con los 5, 8 más importantes, les echo un vistazo, busco los resúmenes y voy descartando. Mira, este sí, este sí, este sí. Eso se llama curación de contenido. Y hago una carpeta en mi escritorio con 8 libros, que son los libros con los que yo voy a trabajar en mi investigación. Así lo hago yo. ¿De acuerdo? Sistema de variables. Aquí estamos hablando del paradigma cuantitativo. ¿Ok? Definiciones operacionales. Y así, aquí en la lámina va a ver con el marco metodológico, con el análisis de los resultados y con las conclusiones. Recordando que el paradigma cuantitativo, cuando usted lleva su investigación y decide abordar el paradigma cuantitativo, usted está intentando explicar fenómenos mediante la medición numérica y el análisis estadístico. Así es que usted lo quiere explicar, porque lo pudiera explicar a través de interpretaciones o a través de crítica. ¿Vale? Muy bien. Igual para el trabajo cualitativo, que se caracteriza por la interpretación y el interés en los fenómenos desde la perspectiva de los autores. Aquí le dejo la estructura de los 5 capítulos. Sigue la misma lógica. Capítulo 1, fíjese, planteamiento del problema. ¿Qué debería yo escribir en el planteamiento del problema? La descripción del contexto. Está pasando esto en este lugar, de acuerdo a este autor. Esto pasa desde el año 1900 porque en Chile ya pasó, en Colombia ya pasó y aquí en Venezuela está pasando en 4 estados. Situación problemática. El problema es que tantas personas se ven afectadas o la organización se está viendo afectada o la organización quiere mejorar. Luego viene su pregunta de investigación, su objetivo general, objetivos específicos, justificación, alcance y las limitaciones de su estudio. Este estudio tiene estas limitaciones. Yo pude haber investigado más, pero como hay que comprar un software y no dispongo de los recursos, yo lo hice de esta manera. Eso lo explica usted. Porque usted no puede dar por entendido que el lector sabe su condición económica, su disposición de tiempo, el acceso que usted tiene a la información. Eso usted lo tiene que escribir para que quien lo lea sepa y diga, ah, ya entiendo por qué escribió esto así. ¿De acuerdo? Un tema con las preguntas de investigación. Por lo general, el paradigma cuantitativo
presenta 3, 4 preguntas de investigación porque trabaja con análisis estadístico y variables. En el paradigma cualitativo, en este paradigma, por lo general es una pregunta de investigación, porque si analizar y explicar una pregunta es complicado, si usted pone 4 preguntas de investigación, recuerde que usted debe darle respuesta a esas 4 preguntas y establecer categorías que involucren a las 4 preguntas o categorías distintas para cada una de las preguntas. Este ha sido un resbalón que se han dado muchísimos de mis estudiantes en la universidad. ¿De acuerdo? Ponen 4 o 5 preguntas de investigación. Eso no es correcto con el paradigma cualitativo. Aquí le dejo el capítulo 3 de metodología, el capítulo 4 que serían los resultados y el capítulo 5 que sería su interpretación y la discusión. ¿Ok? Recuerde que esto se trata de una comprensión holística y contextualizada de los fenómenos. Holística no significa imaginativa. El término holístico hace referencia a que usted no solamente va a considerar los objetos y las cosas que se cuentan como cosas, incluyendo los cuerpos humanos. Usted va a entender que en un cuerpo hay un ser humano. Si usted ve a alguien solo como un cuerpo, lo ve como un objeto, como una cosa. Un cuerpo es un objeto físico. El cuerpo de la hormiga, de la zanahoria, del elefante, de la tortuga y de usted es un cuerpo. Objeto, es un objeto. Para el paradigma cuantitativo, eso es algo que se cuenta. De ahí el tema, por ejemplo, de los números de cédula de identidad, para que sepan. Viene de esas ideas, los censos, vienen de esas ideas, de saber cuántos cuerpos tenemos disponibles. Bueno, para el paradigma cualitativo, esto no es así. Oye, mira, la relación objetos y sujeto, el cuerpo, oye, mira, hay una mente que se está expresando en un cuerpo. Entonces, ya va, ahí cambian los parámetros. Por eso es que son distintos paradigmas, 3, y por eso es que son 4 tipos de mentalidad. Y cada tipo de mentalidad o enfoque de conocimiento o enfoque epistemológico tiene su preferencia, pues, por algún tipo de paradigma, como estamos viendo en esta clase. Aquí le dejo la estructura. Muy bien. Vamos igual con el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico se utiliza para trabajos que buscan la transformación social. ¿Ok? Se habla mucho a nivel teórico de emancipación, justicia social. A mí no me gustan mucho esos términos, a mí muy respetuosamente, yo respeto a los que escribieron eso. A mí no me gusta mucho eso porque se ve como muy dramático. Yo prefiero decir que el paradigma sociocrítico es una persona que combina el realismo con el idealismo y simplemente detecta necesidades estructurales, problemas como consecuencia de las estructuras, de las burocracias, de las élites, de los sistemas de control y dominación, de los condicionamientos, y quiere introducir un elemento, quiere llevar su investigación a que finalmente haya una propuesta para darle una solución a eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que la comunidad científica, sobre todo aquellos positivistas o cuantitativistas, no, eso es muy subjetivo, eso no tiene ningún tipo de significado, eso no importa. Ojo, como les digo yo responsablemente, para mí todos son válidos y cada quien tiene que elegir cómo adecua su trabajo. Yo simplemente los explico todos por igual. Muy bien, aquí tienen la estructura. ¿Ok? En base a lo que vimos con el cuantitativo, cualitativo, aquí está el sociocrítico. ¿Ok? El sociocrítico parte de un diagnóstico. Fíjense que no parte de un planteamiento del problema o de un problema. Parte de un diagnóstico. Luego lleva una fundamentación, lleva su metodología participativa, un plan de acción, una ejecución y evaluación de ese plan de acción y la sistematización, que es la presentación de todo el trabajo, explicar cómo fue desde el diagnóstico hasta la evaluación. Es muy hermoso este tipo de trabajo y muy completo, ¿ok? Estos investigadores por lo general lo que buscan es valerse del mismo
de la misma estructura académica para introducir ideas renovadas, revolucionarias, transformadoras, para agitar la conciencia, para que, oye, mira, cada vez que abordas un paradigma, que investigas para un área específica, estás contribuyendo a un sistema de pensamiento en la sociedad. Eso no se queda allí. Tú te pones de parte de los que ven la realidad de una manera y otro, y eso tiene implicancias políticas, económicas, religiosas, culturales, geográficas, armamentísticas. Chévere. Hay un cuarto tipo de trabajo que es un trabajo que está muy de moda aquí en Venezuela. El, el, el empirismo como manera de pensar y el paradigma cualitativo o sociocrítico, esos dos paradigmas, dependiendo tu interés, si vas a interpretar o vas a hacer una reflexión, un diagnóstico y una reflexión, como ya bien sabemos, eso lo seleccionas tú. Pero esa manera de pensar es empirista, asume que cuando una persona tiene experiencia en algo, su propia experiencia ya es un dato que los demás, que nos sirve a todos los demás para aprender, es decir, ya es conocimiento. Y este tipo de trabajo está muy de moda ahorita en Venezuela en instituciones públicas y privadas, donde buscan la sistematización de las experiencias. ¿De acuerdo? Este tipo de trabajo puede tener 5 o 4 capítulos. Es mucho más corto, mucho más reducido y mucho menos profundo desde el punto de vista teórico, metodológico. ¿Por qué? Porque partimos de que ya la experiencia en sí misma demuestra que hay conocimiento allí. Aquí le dejo la estructura. Esto le va a servir muchísimo a aquellos funcionarios públicos que están en ciertas universidades optando por un título de licenciado o incluso títulos de posgrado a partir de sus experiencias. Si tú estás haciendo un trabajo, una formación y un trabajo a partir de tus experiencias, hay una estructura y un enfoque específico para ese tipo de trabajo. No puedes hacerlo experimental, por ejemplo. He visto ese tipo de errores, alumnos participantes que me han contactado de universidades haciendo especializaciones y maestrías, colocando que tienen un modelo experimental en un trabajo experiencialista. Eso deja ver que la persona no tiene los conceptos claros. Aquí le dejo la estructura del trabajo. Se la dejé de 5 por si el trabajo incluye la estructura de 5 es para los doctores, que es la teorización emergente. Pero si tú estás haciendo una licenciatura, una especialización o una maestría, tú llegarías hasta el capítulo 4, que es la construcción del sentido. Y el capítulo 5 tuyo serían las conclusiones y recomendaciones. O no pones capítulos, sino conclusiones y recomendaciones. Aquí está la justificación epistemológica. Fíjate que para el paradigma experiencial, para el paradigma cualitativo, nosotros buscamos el dato empírico en otro. Para el experiencialista, el dato empírico es mi propia experiencia. Yo me entrevisto a mí mismo. Yo analizo mis 20 años de servicio en esta institución. Yo analizo mis 20 años desempeñando esta actividad. Es un trabajo muy hermoso y muy valioso. Ojalá que se pueda difundir este tipo de talleres para que los tutores, profesores, especialistas en el área, aquellos que no lo conocen, pues hay gente que sabe de esto mucho más que yo, ojo, esto es con mucho respeto, pero que se puedan establecer estos criterios e incluso incentivar este tipo de trabajo porque honestamente este tipo de trabajo lo lleva a cabo por lo general gente que quiere graduarse, que quiere su título y que tiene muchos años desempeñando una función o actividad. Y eso hay que respetarlo. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de trabajo que se elabora con el paradigma sociocrítico únicamente, que es el proyecto sociointegrador. De todas las estructuras y los tipos de trabajo que hemos visto hasta ahora, este es el más completo. De hecho, le voy a demostrar en esta exposición, en este repaso,
que el proyecto sociointegrador, aunque lo hacen para graduarse de licenciado, exige en sí mismo un nivel de apertura o de conocimiento doctoral. Aquí está la estructura. Se la dejo. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es un proyecto sociointegrador. Y aquí en esta diapositiva le explico y le argumento por qué el proyecto sociointegrador básicamente es un trabajo que abarca todos los niveles académicos. Y yo sé que en algún momento a todos los que han hecho realmente investigaciones como proyecto sociointegrador deberían darle un honoris título, al menos de especialista o de magíster e incluso de doctor, porque están cubriendo todas las fases de la estructura académica en su investigación. Y si realmente hicieron un proyecto sociointegrador, demostraron que tienen el nivel o la capacidad intelectual académica de un doctor. Esto es lo que demuestra un doctor en la teorización. Aquí le explico por qué. Porque en la licenciatura nuestras investigaciones van orientadas a identificar problemas. En la especialización a proponer soluciones a ese problema que investigamos en licenciatura. En la maestría implementamos y evaluamos esa propuesta que hicimos en especialización. Y en el doctorado echamos el cuento, narramos cómo fue el proceso de la investigación, desde la licenciatura hasta el doctorado, y a eso le llamamos teorías. Bueno, en el proyecto sociointegrador usted debe abarcar todo esto. Aquí le dejo para que vea con calma, estudie, le puede hacer un screenshot a la pantalla y analice, busque literatura para que se dé cuenta. En Venezuela están exigiéndole en algunas instituciones públicas a los estudiantes que hagan proyectos sociointegrador. Eso hay que revisarlo, porque el estudiante tiene que tener las bases suficientes para abarcar todo esto. Sí se puede, pero necesita tiempo, recursos y buena orientación. Muy bien. Este proceso lógico para formular investigaciones, este proceso yo no lo obtuve de mis formaciones como tal. O sea, a mí esto no me lo explicaron en una clase. Cuando yo empecé a dar la materia seminario de investigación, proyecto sociointegrador, yo me di cuenta que básicamente este tipo de charlas, sobre todo para cierto tipo de estudiantes y población, es bastante complicado. Porque el estudiante viene del bachillerato y le parece que esto ocupa mucho tiempo, no hay el hábito ni la disciplina del estudio. Y eso es entendible dentro de la estructura de la pedagogía y la didáctica, eso como docentes lo entendemos. Entonces, yo dije, mira, yo quiero buscar qué dice el manual de Lopel, qué dice el libro de Sampieri, qué dice el libro de Tamayo Manuel, Sampieri y otros, y Tamayo Manuel, que coincidan. Y cómo se puede establecer una técnica que yo haga una cosa y obtenga dos. Ese realmente era el objetivo inicial. Recuerdo que hice un par de consultas a una inteligencia artificial que tenía entrenada para el área de metodología de la investigación, porque acuérdense que las inteligencias artificiales generan algoritmos, y yo les pedí algunas ideas. Después que revisé los libros, el manual de Lopel, lo descargué en PDF y lo revisé y lo leí, pues. El de Sampieri y otros, y el de Tamayo, me pude dar cuenta que con ciertas preguntas que uno se plantea, uno interpretando esas preguntas de manera correcta ya tiene la línea metodológica, tipo, modelo y diseño. ¿Cómo así, profe? Fíjese algo. Definición del punto de partida. Llegué a la universidad, tengo que hacer un trabajo, una tesis, y estoy estudiando psicología. Y yo quiero estudiar por qué los gobiernos fomentan el condicionamiento en las masas. Eso es lo que yo quiero investigar. Fíjese la pregunta. ¿Qué quiero investigar? ¿Por qué los gobiernos fomentan el condicionamiento social en las masas?
Esta respuesta, por eso es que esta técnica no se puede, yo la voy a aplicar de manera verbal, ¿ok? De manera verbal. Pero esto debe responderse en un papel, porque a veces hablando queremos decir lo mismo y no decimos lo mismo. Esto tiene que ser por escrito. Usted pone ahí en su hoja o en su ordenador, su teléfono, en sus notas, escrito, donde sea. ¿Qué quiero investigar? Quiero investigar por qué los gobiernos apoyan el condicionamiento social en las masas. Esa respuesta ya establece mi tipo de investigación. ¿Por qué, profe? Define la naturaleza del estudio y el propósito y el nivel de análisis. Con esa respuesta ya yo definí la naturaleza de mi estudio, el propósito de mi estudio y el nivel de análisis. Fíjese, ya esa respuesta me dice que yo no voy a trabajar con el enfoque epistemológico racionalista. Yo no necesito estadística, yo no estoy buscando números, cantidades. ¿Ok? Ahora yo como investigador me pregunto, ¿es que yo he tenido una mala experiencia y por eso yo quiero investigar eso? ¿Es que yo veo eso en el exterior, en las personas, en mi comunidad, en mi país? ¿Cierto? Esa pudiera ser otra opción. ¿O es que yo estoy convencido, yo creo que el gobierno apoya el condicionamiento social en las masas y quiero criticarlo? ¿Se acuerdan? Y ahí quedó establecido si yo voy a trabajar con el empirismo, realismo o idealismo. Me quedan esos tres cuadrantes porque el racionalismo quedó descartado. Ahora tengo que definir si voy a trabajar con el paradigma cualitativo sociocrítico. Si yo estoy creyendo que en realidad los gobiernos hacen eso, yo lo que quiero hacer es una crítica, ese es mi propósito con este estudio, ya automáticamente encajó paradigma sociocrítico. ¿Qué tipo de investigación quiero hacer? Yo quiero explorar, quiero describir, quiero explicar. ¿Qué quiero hacer? Bueno, en este caso y para este ejemplo yo quiero explicar. Eso significa que el tipo de investigación que tiene ya por defecto, por naturaleza, mi trabajo es una investigación explicativa. Solo respondiendo a esa pregunta definí el nivel de análisis, el propósito y la naturaleza del estudio y el tipo de investigación que, como bien sabemos, hay que explicarlo y argumentarlo en el capítulo 3. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Por qué quiero investigarlo? ¿Por qué yo quiero investigar que los gobiernos permiten el condicionamiento social en las masas? ¿Por qué? Bueno, yo voy a dar una respuesta. Quiero investigarlo porque me parece y creo, considero, estoy seguro que hay otra manera de ver la sociedad. Muy bien. ¿Qué me va a dar a mí la respuesta? Porque yo estoy seguro que hay otra manera de ver la realidad, la sociedad. Muy bien. Eso me va a dar el modelo. ¿Por qué, profe? Porque esa respuesta sustenta el enfoque epistemológico que orienta el estudio, cuantitativo, cualitativo, sociocrítico o mixto, que sería lo mismo que decir experimental, no experimental, mixto. En este caso, el modelo de investigación sería no experimental. Yo no voy a experimentar con las masas. Yo simplemente quiero explicar que los gobiernos aceptan y promueven el condicionamiento social en las masas. Y lo quiero hacer porque creo, considero, estoy seguro que hay otra manera de ver las cosas.
En este punto quiero hacerle una pregunta. ¿Le parece coherente lo que le estoy planteando? Muy bien, sigo con lápiz y papel. Tercera pregunta. Acuérdense que el entramado metodológico es tipo, modelo y diseño. Y por paradigma tenemos ciertos tipos, ciertos modelos y diseños. Aunque todos se pueden utilizar en cualquier paradigma, pero su uso va orientado a algo específico en especial. Valga la redundancia. Muy bien. ¿Para qué quiero investigar? Fíjese que parece algo tonto, pero en el 90% de los casos que yo he aplicado esta técnica, que como repito, yo la estoy exponiendo y la estoy dando públicamente aquí, es la técnica con la que yo trabajo. No me la enseñó alguien en particular, esto es una combinación de ideas y ha dado resultados en las más de 20 investigaciones que yo he participado hasta ahora. Fíjese algo interesante. Una de las debilidades es la respuesta del por qué y el para qué. He visto que le preguntamos a los estudiantes, ¿para qué quieres investigar eso? Porque resulta ser que yo vivo en un sector popular donde no llega el gas y el agua. No, yo no te estoy preguntando por qué, te estoy preguntando para qué. ¿Qué pasa con el para qué? Que el para qué requiere que yo asuma algún tipo de responsabilidad con mi investigación. Y como el alumno ya viene disociado de la materia por fama, porque no le gusta, le parece difícil, el profesor le cae mal, no tiene tiempo, se le va al internet, lo que sea. Ya de entrada hay un rechazo con esta materia en las universidades. Cuando tú le dices para qué, su cerebro interpreta peligro, los estudiantes se me quedan viendo así y empiezan a sudar. Se le activa todo el sistema nervioso, la parte simpática. Porque sí, tú tienes que asumir una responsabilidad como ente de tu trabajo. Yo voy a responder para qué quiero hacer la investigación siguiendo el ejemplo que estamos haciendo. Lo quiero hacer para proponer al gobierno un plan de acción. ¿De acuerdo? Me dieron ganas de estornudar, disculpen. Ok. Esa respuesta de para qué determina el diseño de la investigación. ¿Se acuerda que hablábamos de estudio del caso, etnográfica? Lo vimos en las diapositivas anteriores. ¿Por qué, profe? Porque determina la estructura operativa del estudio. Fíjese que habíamos hablado hasta el momento de la estructura de contenido y habíamos hablado de la estructura textual del índice. Hay otra estructura, la estructura operativa. ¿Usted sabe para qué sirve la estructura operativa? Sirve para los fines que usted va a perseguir o que va a perseguir la institución con su investigación. Muchos estudiantes investigan, envían eso a la universidad y se olvidan de eso. Y las universidades sí, las personas que están en las universidades sí utilizan sus investigaciones, ¿oyó? Y extraen información de allí para que usted sepa. Usted no le da valor ni importancia, pero si a otro le sirve y lo consigue, sí lo usa. Muy bien. Entonces, el método, el procedimiento, óigase esto, técnicas e instrumentos de recolección deben coincidir con el diseño de investigación. Ya yo le di en las diapositivas anteriores el cuadro completo de las técnicas para la recolección, el análisis y la presentación y los software por paradigma. Yo estoy trabajando con el paradigma sociocrítico en este ejemplo, ¿verdad? Ok, el diseño establece cómo se investiga. En este caso será un estudio de caso. Ya sé que voy a hacer un estudio de caso, ya sé que el diseño, o sea, que el diseño de la investigación es estudio de caso, que el modelo de investigación es no experimental y que el tipo es explicativa. Básicamente, cuando yo esté redactando el capítulo 3, no tengo que inventar nada. Solamente tomar el libro que yo estoy utilizando de metodología de la investigación y poner mis definiciones de tipo explicativo y por qué argumentar y justificar por qué lo estoy usando en mi trabajo. Esta es la mitad del capítulo 3.
Y esto usted lo está definiendo solo respondiendo 3 preguntas. Pero fuimos más allá, vamos a ir más allá. No solamente de las respuestas a estas 3 preguntas, disculpen, denme un segundo.